Antes de comenzar con este video, si no te has visto las anteriores partes de esta historia, te dejaré los links en la descripción para que estés al tanto de todo. Continuando con esta historia, después de haber completado su venganza, Xiao Ling trató de regresar al lado de su maestro, pero su cuerpo se sentía débil y adolorido. Sintiendo que algo andaba mal, se dirigió rápidamente hacia la montaña para buscar a su maestro. Por otro lado, el resto de animales todavía continuaban luchando ferozmente para proteger su hogar del ejército invasor. En ese momento varios misiles fueron lanzados para acabar con las raíces del árbol y las bestias mutadas. A pesar de haber recibido un ataque directo, las raíces comenzaron a regenerarse rápidamente. Al presenciar tal escena, el comandante ordenó que continuaran atacando, pues estaba seguro de que el árbol necesitaba energía espiritual para recuperarse, y una vez que se haya agotado será fácil eliminarlo. Sin embargo, su confianza pronto se hizo añicos cuando vio que los halcones peregrinos volaban a gran velocidad hacia los camiones de misiles. Pese a los esfuerzos de los soldados por detenerlos, un halcón peregrino consiguió pasar a través del ejército y sin ninguna vacilación se estrelló contra el camión de misiles, destruyéndolo por completo. Los soldados intentaron huir de la explosión, pero de pronto sintieron que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. En ese instante, el caimán emperador emergió de las profundidades de la tierra y se abalanzó sobre ellos. Trataron de detenerlo, pero la poderosa bestia demostró ser tenaz e implacable. Continuó avanzando y los soldados se dieron cuenta que iba tras su comandante. Al final, el caimán emperador logró atravesar el ejército rompiendo todas las defensas y creía que al devorar a su comandante todo este caos terminaría. Sabiendo que no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir, el comandante ordenó a todas sus fuerzas que volvieran a atacar, y al momento siguiente se desataron varias explosiones sobre el cuerpo de la bestia. Mientras tanto, en la base central, los humanos habían logrado crear con éxito el misil espiritual. Esta arma es su carta de triunfo en caso de que la misión fracase, y estaban seguros de que acabaría con todas las bestias de la montaña. Por otro lado, en el campo de batalla, el general Li aún continuaba luchando contra el prota. A pesar de haber sufrido varias heridas, todavía se mantenía firme y no quería darse por vencido. Pero en cuanto el prota empezó a desatar su verdadero poder, su expresión cambió, sintió una poderosa energía espiritual y en ese instante todo a su alrededor empezó a temblar. Estaba convencido de que si en este momento no tomaba medidas para derrotarlo, posiblemente en el futuro se convertirá en una verdadera amenaza para la humanidad. Entonces, sin tener más opciones, decidió consumir una píldora de aspecto peculiar. A medida que la píldora empezaba a surtir efecto, el general se convirtió en un extraordinario de nivel 3. Su poder espiritual alcanzó la asombrosa cantidad de 680.000, pero su esperanza de vida se limitaba a solo 10 horas. Por el contrario, el árbol divino era un extraordinario de nivel 2. Su poder espiritual llegó a los 490.000 y tenía una esperanza de vida de 200 años. El general no quería extender esta batalla por demasiado tiempo, por lo que decidió lanzarse rápidamente hacia él. Sin embargo, cuando intentó contraatacar, su espada espiritual fue bloqueada por las ramas del árbol. Por su parte, el prota no desaprovechó esta oportunidad y, utilizando su manipulación del elemento tierra, le respondió con un fuerte golpe. A medida que la batalla continuaba, el general se dio cuenta que su poder no sería suficiente para derrotarlo. Por lo tanto, reunió toda la fuerza que le quedaba y llevó su cuerpo a su límite. A pesar de que su tiempo de vida se redujo quedándole solamente 5 horas, no le importó y se precipitó hacia el prota con una fuerza imparable. Pero al final sus esfuerzos resultaron ser inútiles. Aunque tenía un asombroso poder, apenas consiguió hacerle una pequeña grieta a su cuerpo. Ahora que se encontraba en su rango de ataque, el prota usó sus ramas para formar un remolino y atacar al general, dejándolo gravemente herido. A pesar de que todo su cuerpo quedó cubierto de heridas, no estaba dispuesto a rendirse y quería continuar luchando con todo lo que tenía. En ese momento la pelea fue interrumpida cuando el comunicador en su oído recibió una señal de la base central. Le informaron que había excedido el tiempo límite y debía retirarse de inmediato, ya que el misil espiritual estaba a punto de ser lanzado. Antes de marcharse, le informó al prota que un misil espiritual destruiría por completo este lugar. Como no pudo eliminarlo dentro del tiempo límite, se vieron obligados a lanzar esta poderosa arma para acabar con todas las bestias de la montaña. Mientras se alejaba del sitio, le dijo que al ser un árbol su mayor debilidad era que no podía moverse libremente, y por esta razón estaba seguro de que no podría sobrevivir.
Por otro lado, en lo alto del cielo el misil ya había sido lanzado y se acercaba rápidamente hacia su dirección, pero aunque trató de interceptarlo utilizando todas sus raíces no tuvo éxito y el misil atravesó fácilmente todas sus defensas. Al momento siguiente se pudo escuchar un sonido ensordecedor y la enorme explosión destruyó por completo la zona donde se encontraba. Mientras tanto, en otro lugar los demás extraordinarios lograron localizar a su general, pese a que estaba exhausto y con el cuerpo lleno de heridas se las arregló para escapar de la explosión. Luego sus camaradas le informaron que la mayor parte de las tropas ya han comenzado a retirarse debido a que las bestias que habitaban esta montaña fueron eliminadas casi por completo. El único que les causó muchos problemas fue el Caimán Emperador. Acabó con 10.000 soldados incluyendo al comandante y para matarlo tuvieron que usar miles de misiles. Cuando se preparaban para evacuar la zona, de pronto algo llamó su atención y vieron a Xiao Link acercarse con una expresión sombría. Ella confesó que el árbol divino era su maestro, pero ahora no podía sentir su presencia y su conexión había sido cortada. Esto sucedió por culpa de los humanos, por lo tanto estaba decidida a exterminarlos para vengar a su maestro. El grupo de extraordinarios quedaron sorprendidos por la impactante revelación y querían ejecutarla por haberlos traicionado. Pero en ese instante el general Li intervino y les dijo que se apartaran pues serían un estorbo y él podía encargarse de esta situación por sí solo. Al comenzar la pelea el general utilizó su espada espiritual mientras que Xiao Link creó varias mariposas de fuego. Entonces ambos ataques chocaron provocando que todo el terreno a su alrededor fuese destruido. A pesar de que Xiao Link utilizó su mejor técnica no logró dañarlo, al contrario fue mandada a volar y acabó estrellándose contra las rocas dejando todo su cuerpo gravemente lastimado. Al mismo tiempo el general formó su espada espiritual y estaba a punto de acabar con su vida, pero su ataque fue interrumpido por la repentina llegada de los lobos de viento que se abalanzaron sobre él. El general Li no estaba dispuesto a rendirse y con su espada espiritual desató un poderoso golpe acabando fácilmente con los lobos de viento. Aunque se deshizo de aquellas bestias su cuerpo empezaba a sentirse cada vez peor, por lo tanto quería terminar con esta pelea lo más rápido posible. Antes de que pudiera hacer un movimiento de pronto un árbol envuelto en llamas aterrizó bruscamente en el suelo. Los demás soldados quedaron sorprendidos por su repentina llegada ya que no esperaban que el prota lograra sobrevivir al ataque del misil espiritual. El sistema estaba a punto de colapsar debido a que todo su cuerpo sufrió graves daños por el ataque y solamente le quedaban 10 minutos de vida. Entonces no iba a desaprovechar el poco tiempo que le quedaba y con una determinación implacable comenzó a eliminar a todos los humanos que se cruzaban en su camino. Al ver cómo sus compañeros fueron masacrados el general decidió luchar una vez más contra el prota. Esta sería su última batalla ya que su cuerpo estaba a punto de colapsar y su tiempo de vida era de 57 minutos. Sin embargo sus esfuerzos no sirvieron de nada y las raíces del árbol le arrancaron el brazo derecho sin mucha dificultad. Aunque podía acabarlo en ese instante no lo hizo, en cambio eligió capturarlo pues iba a mostrarle lo que haría con los humanos que se atrevieron a invadir su territorio. Por otro lado en el campo de batalla, el enfrentamiento había concluido y los humanos acabaron con la mayoría de las bestias mutadas y sus cadáveres yacían en el suelo. Al mismo tiempo los soldados sobrevivientes se estaban preparando para adentrarse a la montaña y exterminar a las bestias restantes. Sin embargo antes de que pudieran hacerlo un árbol cubierto en llamas aterrizó repentinamente frente a ellos. Al verlo los soldados estaban aterrorizados pues creían que había sido destruido cuando recibió el ataque del misil espiritual. Los humanos trataron de derrotarlo pero sus esfuerzos no sirvieron de nada, las raíces destruyeron fácilmente sus tanques y eliminaron a muchos de sus aliados. Al darse cuenta que no tenían ninguna posibilidad de ganar contra este monstruo uno de los soldados sugirió que debían retirarse. Sin embargo el prota no iba a dejar que escaparan y antes de que pudieran escucharlo la cabeza del soldado fue destruida por una de sus raíces. Luego de acabar con todos los soldados centró su atención en el general, el cual solo podía mirar impotente cómo sus compañeros eran masacrados sin que pudiera hacer nada para ayudarlos. Entonces para completar su venganza el prota utilizó las raíces que lo sujetaban y sin mostrar compasión le aplastó el cuello acabando finalmente con su vida. Mientras las llamas lo consumían le pidió a Xiao Link que se retirara de este lugar, podía regresar con los humanos pues todo el ejército había sido aniquilado y su identidad nunca sería revelada.
Con el poco tiempo que le quedaba reunió el coraje suficiente para decirle que él originalmente era un humano, además le contó toda la verdad sobre lo que le había sucedido a ella y a su hermana. Antes de desaparecer le pidió que viviera con la cabeza en alto, aunque se sacrificaron muchas vidas al final las bestias fueron las que ganaron esta batalla contra los humanos. Al escuchar sus últimas palabras ella se desplomó en el suelo y solo pudo ver cómo sus restos desaparecían en el aire, su maestro se había ido para siempre dejándola sola y abrumada por un profundo sentimiento de pérdida. En un cambio de escena, cuando el protagonista abrió los ojos se percató que estaba en un extraño lugar y frente a él se encontraba el sistema. Este le informó que había muerto y que ahora se encontraba en modo de respaldo, pero su muerte no era el fin ya que su misión todavía no ha terminado. Entonces el sistema le reveló que el mundo pronto llegaría a su fin por lo que debe estar allí para alzarse como un dios y enfrentarse a la oscuridad. Mientras tanto Xiao Ling se dio cuenta que a su alrededor comenzó a aparecer una extraña energía de los restos de su maestro y en sus manos empezó a formarse una gran esfera de luz. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando las raíces del árbol la envolvieron rápidamente y la levantaron del suelo. Mientras esto sucedía ella pudo observar cómo las demás raíces recolectaban los cuerpos sin vida de todas las bestias que habían luchado en esta batalla contra los humanos. Al mismo tiempo las raíces empezaron a combinarse para formar un tronco, al ver esto Xiao Ling comprendió lo que tenía que hacer y colocó la esfera de luz en el agujero. Al momento siguiente las ramas, flores y hojas crecieron nuevamente, entonces ella fue testigo de cómo un nuevo e imponente árbol resurgía de las cenizas. Lo primero que hizo al recuperarse fue utilizar una de sus ramas para lanzar un poderoso ataque hacia el cielo, el cual perforó la capa de ozono y logró destruir el satélite que detectaba la energía espiritual. Después de haber hecho eso el prota empezó a esparcir su esencia de vida por todo el lugar logrando así curar las heridas de Xiao Ling. Al mismo tiempo el desolado paisaje pronto comenzó a llenarse de vida y todas las bestias que murieron en la guerra contra los humanos volvieron a levantarse. Luego de haberlos resucitado el prota se dirigió a las bestias para informarles que habían ganado la batalla contra los humanos. Sin embargo se disculpó con ellos por pensar erróneamente que la guerra se podría evitar si se mantenían neutrales. Pero esta vez no volverá a cometer el mismo error, por lo tanto les pide que conquisten las montañas vecinas y recluten a más aliados. Además les ordenó que aquellas criaturas que no estén dispuestas a someterse deben ser eliminadas directamente. Mientras las bestias se retiraban para realizar sus respectivas tareas, él abrió su ventana de estado y revisó las nuevas habilidades obtenidas al convertirse en un extraordinario de nivel 3. De entre todas ellas la que más le llamó la atención fue la habilidad de cristalización, ya que aumenta su poder defensivo, además por medio de sus raíces puede absorber la energía espiritual de sus oponentes. Para tener más posibilidades de sobrevivir decidió fortalecer su capacidad de regeneración y al hacerlo se formó un núcleo en su cuerpo. Entonces se dio cuenta que si su cuerpo principal era destruido él podría revivir siempre que su núcleo se mantuviera intacto. Mientras tanto Xiao Ling había vuelto con los humanos para cumplir con la misión encomendada por su maestro de investigar al general Li y descubrir el significado del despertar. Al entrar en su oficina buscó en la computadora pero no pudo encontrar ninguna información importante, entonces al usar su percepción espiritual algo llamó su atención y al ir a investigar halló un cuarto oculto. Ella se comunicó con el prota y le informó que el general Li había despertado los recuerdos de un cultivador de espadas de la era anterior, incluso encontró un horno de alquimia y un libro que registra los eventos pasados. El libro narra que en la era anterior los 3 daos primordiales se manifestaron como santos en el mundo humano, las diferentes razas se alzaron y todas las criaturas se transformaron en grandes maestros. Sin embargo, todo se volvió un caos cuando esos maestros trataron de desafiar al destino pero fueron suprimidos y sus almas se dispersaron para que nunca volvieran a renacer. El prota llegó a la conclusión de que al desaparecer la energía espiritual empezaron a morir y se volvieron simples mitos. Ahora con la recuperación de la energía espiritual todos están reencarnando y quizás esperan el momento adecuado para revelar su poder. Por otro lado, en las profundidades de la montaña la hormiga dorada estaba reclutando a una legión de hormigas mientras que el mono dorado se encargó de subyugar a un grupo de monos rabiosos.
Entretanto, el tejón de miel se ocupó de derrotar a una araña y el jabalí logró persuadir al resto de su especie. El tigre blanco se enfrentó a los reptiles e incluso la mantis decidió regresar a su colonia para desafiar a su madre. De regreso con el protagonista, este le ofreció una flor elemental de tierra a uno de los humanos para incrementar su poder. Cuando la consumió, su energía espiritual aumentó, logrando así evolucionar hasta convertirse en un extraordinario de nivel 1. Después gastó 10.000 puntos de evolución para mejorar su control sobre el elemento tierra y al hacerlo fue capaz de desplazarse libremente por el suelo. En ese momento una escena impresionante se desarrolló frente a él y las bestias que habían sido reclutadas por sus subordinados empezaron a llegar. Estaban los jabalíes, los reptiles y las hormigas. También una gran cantidad de monos, una colonia de mantis religiosas y por último varias serpientes. Una vez que todas estas bestias estuvieron en presencia del árbol divino, se arrodillaron y le juraron su lealtad. En otro lugar, uno de los humanos logró encontrar una cueva en donde vivía una bestia que había alcanzado el nivel 2 de lo extraordinario. Al no tener la fuerza suficiente para enfrentarlo, decidió retirarse para ir a informarle al árbol divino sobre su existencia. Pero antes de que pudiera alejarse del lugar, fue detenido por la bestia, la cual le preguntó sobre su identidad. Al mismo tiempo, una gran cantidad de bestias continuaban llegando hasta donde se encontraba el árbol divino para jurarle lealtad y así poder sumergirse en el estanque espiritual. De entre todas estas bestias, el que más le llamó la atención fue un erizo mutado que, a pesar de ser un extraordinario de nivel 1, no mostró mucha resistencia al momento de ser capturado. Al preguntarle la razón, este le respondió que fue rodeado por demasiadas bestias y además estaba dispuesto a unirse a su ejército con tal de que no lo mate. En ese instante pudo sentir que una presencia poderosa se aproximaba a su territorio y su poder espiritual llegaba a los 300.000. Al investigar, se dio cuenta que a lo lejos dos figuras se acercaban y uno de ellos era el humano que cargaba algunas piedras espirituales. Además lo acompañaba un cachorro de panda que tenía curiosidad por conocer al árbol divino. Cuando el panda estuvo frente al árbol divino, le entregó muchas piedras espirituales de fuego como regalo de bienvenida. Le dijo que su cueva está repleta de esas piedras y ofreció dárselas a cambio de quedarse a vivir en este lugar. Por su parte, el prota también decidió darle un obsequio y puso frente a él un barril de vino que fue preparado por el mono dorado. En el momento en que olió su aroma, el panda bebió un gran sorbo del vino y le agradeció, ya que su sabor era realmente delicioso. Al revisar sus habilidades, quedó impresionado por su gran poder de ataque y defensa. Además posee un talento especial que le permite devorar 5 tipos de piedras espirituales para así obtener diversas resistencias. El prota le dijo que desde ahora será conocido como el inmortal del vino y ocupará el 9º lugar entre las 9 grandes bestias. En el Congreso Federal Supremo, los líderes se habían reunido para discutir sobre la llegada de la segunda ola de energía espiritual. Faltaban solo 2 días, por lo que decidieron difundir la noticia y también revelar los métodos de cultivo para que los humanos tuvieran más posibilidades de sobrevivir. Por otra parte, el prota había reunido a todas las bestias para decirles que la segunda ola de energía espiritual llegaría antes de lo esperado. Les dijo que él puede extraer esa energía por adelantado y dirigirla a la tierra, pero también les advirtió que es muy probable que algunos no puedan soportar el exceso de energía y terminen muriendo. De pronto el árbol comenzó a expulsar una gran cantidad de energía espiritual, la cual se extendió rápidamente por toda la montaña. En ese momento todas las bestias quedaron cubiertas por esta poderosa energía espiritual y sintieron que el poder en sus cuerpos aumentaba continuamente. Debido a que estaban expuestos a una enorme cantidad de energía, hubo algunas bestias que no pudieron soportarlo y al final terminaron explotando. Pero otros lograron romper sus límites, como fue el caso del tejón de miel y el tigre blanco. Ambos evolucionaron hasta convertirse en extraordinarios de nivel 1. Además, el aumento repentino de la energía espiritual hizo que las bestias acudieran en masa hacia su ubicación y él aprovecharía esa oportunidad para obtener muchos puntos de evolución. Al mismo tiempo, en el centro de control, los humanos habían detectado el aumento descomunal de la energía espiritual, logrando alcanzar los 800.000 puntos y pronto superaría el 1.000.000. Querían ver lo que sucedía en las montañas, pero al intentar activar el satélite de vigilancia se dieron cuenta que habían perdido el contacto y no podían hacer nada al respecto. Por otra parte, el prota logró obtener 720.000 puntos de evolución, incluso capturó a varias bestias extraordinarias de nivel 1 para que se unieran a su ejército.
De entre todas ellas las que más le llamaron la atención fueron las dos bestias ancestrales, siendo una de estas un mamut y el otro un dinosaurio. Mientras revisaba a las bestias que había capturado fue sorprendido por la repentina llegada del bisonte y el zorro. Al mirarlo detenidamente notó que ahora tenía una cola adicional y ya era un extraordinario de nivel 1, además con cada avance le crecerá una cola extra y a su vez obtendrá una poderosa habilidad. El tiempo pasó lentamente y el mundo entero empezó a ser envuelto por una brillante luz afectando a todas las criaturas del planeta. La ola de energía espiritual había estallado oficialmente y los humanos hicieron todo lo posible para resistirla. Las personas que no lograban soportar el aumento de la energía espiritual se descomponían en miles de partículas y se dispersaban en el aire. Sin embargo, aquellos que consiguieron soportar el exceso de energía se volvieron más poderosos. La concentración de energía espiritual era mucho mayor en los bosques y las montañas. Debido a la presencia del protagonista, esta concentración se hizo aún mayor y todas las bestias la absorbieron frenéticamente. En cambio, aquellas bestias que no podían soportarlo huyeron hacia los lugares con menos energía espiritual. Al mismo tiempo, varias ciudades humanas estaban siendo invadidas por bestias que buscaban refugiarse desesperadamente de la ola de energía espiritual. Al final los humanos se vieron forzados a bombardear las ciudades para así reducir el número de bestias. Por otro lado, un excursionista que pasaba cerca de las montañas logró visualizar a lo lejos la silueta de un árbol gigante y con su teléfono registró este maravilloso fenómeno. En el centro de control los humanos también estaban sorprendidos por la nueva forma del árbol, además de que ya no intentaba ocultar su poder y estimaban que su energía espiritual ha alcanzado los 1.8 millones. Como el misil de energía espiritual no funcionó, los líderes decidieron lanzar una bomba nuclear para destruirlo. Varios misiles fueron lanzados hacia su ubicación y al percatarse de esto el prota ordenó a todas las bestias que se escondieran bajo tierra. Luego utilizó sus ramas y con una excelente precisión lanzó múltiples ataques de energía logrando interceptarlos. Cuando creía que todo ya había terminado, un misil intercontinental descendió del cielo y al verlo entendió que los misiles anteriores solo eran una distracción. Entonces una enorme explosión se desató destruyendo todo a su alrededor. Mientras tanto, en la sala de reuniones los líderes estaban celebrando pues creían que finalmente habían conseguido acabar con esta amenaza. Pero su alegría no duró mucho, ya que el prota logró protegerse del impacto del misil gracias a su habilidad de cristalización. Además, el ataque repentino lo enfureció y esta vez planeaba hacer una visita a los humanos para que paguen por todo lo que han hecho. En la ciudad las tropas militares hicieron lo mejor que pudieron para eliminar a las bestias que intentaban traspasar el muro. A pesar de sus esfuerzos, algunas bestias gigantes consiguieron romperlo y comenzaron a infiltrarse. No obstante, antes de que pudieran atravesar el muro, el único humano extraordinario que se encontraba allí se lanzó rápidamente para detenerlos y usando su espada acabó con todas las bestias. De pronto el suelo bajo sus pies empezó a temblar y al sentir el peligro las bestias restantes huyeron rápidamente de ese lugar. Entonces una espesa niebla comenzó a cubrir toda el área y los soldados no tenían idea de lo que estaba sucediendo. En ese momento notaron que a lo lejos un gran árbol y varias bestias se acercaban hacia el muro. Al sentir la poderosa energía espiritual que desprendían los soldados se dieron cuenta que no tenían ninguna posibilidad de ganar. El extraordinario comprendió rápidamente la gravedad de la situación, por lo que ordenó a los soldados que ayudaran a evacuar a las personas de la ciudad. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, la ciudad ya había sido invadida y en muy poco tiempo las raíces del árbol la cubrieron por completo y todos sus habitantes fueron capturados. El extraordinario también fue capturado y el prota le explicó que estaban allí para dejar clara su posición en este planeta. Además, le dejaría regresar con sus líderes para que les dijera que debían entregarle al responsable que planeó el ataque nuclear, o de lo contrario acabaría con todos los humanos de la ciudad. Luego de que se marchara, el prota centró su atención en el mamut gigante con genes ancestrales y en la bestia parecida a un dinosaurio. Los dos mostraron tener mucho potencial, por lo que decidió darles un poco de su esencia de vida para fortalecer sus habilidades. El mamut evolucionó hasta convertirse en un extraordinario de nivel 1, mientras que el dinosaurio alcanzó el nivel 9 de la etapa inicial. 3 días habían pasado y una flota de vehículos se estaban acercando hacia la ciudad, que ahora estaba cubierta por las enormes raíces del árbol. Luego de que el soldado extraordinario anunciara la llegada del comandante de la Federación, las gruesas raíces se abrieron y los dejaron pasar.
Tan pronto entraron a la ciudad quedaron sorprendidos y asustados al observar la gran cantidad de bestias que el árbol comandaba. Mientras el bisonte los guiaba hacia donde se encontraba el protagonista, las innumerables bestias que se encontraban allí tenían sus ojos fijos en los humanos y sus rugidos se escuchaban por todo el lugar tratando de infundirles miedo. Al estar en presencia del árbol divino, un humano se presentó como el general Shao y afirmó que fue él quien planeó el lanzamiento de armas nucleares. Además le pidió que perdonara a los habitantes de esta ciudad ya que eran personas inocentes y no debían involucrarse en este conflicto. Por su parte, el prota le dice que todo esto ocurrió debido a las acciones que tomaron los humanos, además no le importaba si el general era el verdadero culpable de toda esta situación. Lo único que quería era advertirles a los humanos que si se atrevían a interponerse nuevamente en su camino, lo que les espera es una masacre con ríos de sangre. Debido a que ha mostrado sinceridad, él cumplirá con su promesa y dejará libre a las personas, pero tendrán que llevárselos a otro lugar, pues desde ahora esta ciudad será parte de su territorio. También les advierte que cualquier humano que se atreva a entrar a la ciudad se enfrentaría a un horrible destino. Después de que se resolviera este problema, le dijo al gran mono blanco que a partir de ahora él y su grupo de monos deberán encargarse de proteger esta ciudad. Como ya no tenía ningún asunto que tratar, ordenó al resto de las bestias que llevaran algunos suministros y regresaran a la montaña. Al regresar a la montaña vio como toda la región se había convertido en una tierra sin vida debido al ataque de la bomba nuclear. Pero no era un problema difícil de resolver y al activar sus habilidades las raíces surgieron del suelo emanando un poco de su esencia de vida. En muy poco tiempo la tierra fue completamente rejuvenecida, logrando así restaurar toda la vegetación de la zona. Luego de hacer esto, continuó gastando sus puntos de evolución para mejorar sus habilidades y aumentar su poder. Además estaba emocionado pues había encontrado piedras espirituales de rayo y hielo en la ciudad y al juntarlas con las que ya tenía logró reunir los 4 tipos de piedras espirituales. Como ya conquistó por completo la montaña donde se encontraba ahora, su siguiente objetivo era expandirse hacia el norte, el cual es un lugar misterioso y está escasamente poblado. Allí el invierno dura todo el año y la región está habitada por una gran cantidad de bestias mutadas. Sin embargo, no estaba preocupado ya que mientras estas 3 bestias encabezaran el ataque, la misión podrá completarse sin ningún contratiempo. Mientras tanto, el prota se dirigió a la cueva donde vivía el panda y al llegar allí encontró muchas piedras espirituales de fuego. Entonces utilizó sus raíces para absorber su esencia y al hacerlo su energía espiritual comenzó a incrementarse. Al ver esto, el zorro también decidió cultivarse junto con su maestro y gracias a su presencia las propiedades del fuego se volvieron más refinadas, beneficiándolos a ambos. Cuando terminó de purificar las piedras espirituales de fuego, le dijo a su maestro que ahora iría a ayudar al resto de sus hermanos. Al mismo tiempo, las batallas para conquistar la región norte habían comenzado y los gorilas se enfrentaban contra varios osos. En ese momento la serpiente blanca también se unió a la pelea para acabar con un enorme oso pardo que se estaba interponiendo en su camino. Por otra parte, el prota se acercó a Lenfen y le dijo que sabía que estaba preocupado por su hermana, por lo tanto le dio permiso para que fuera a buscarla. Si quería volver podía hacerlo y si no, entonces podía ir a experimentar el mundo exterior. Después de que se marchara, revisó el refugio donde aquel humano se encargaba de cuidar a las crías de bestias que habían sufrido graves mutaciones debido a la radiación. Estas bestias nacieron con sus cuerpos deformados y en caso de que no pudieran convertirse en extraordinarios, sus vidas llegarían a su fin. Mientras tanto, Lenfen consiguió regresar a su ciudad natal, pero al llegar la encontró completamente devastada y sin rastro de seres humanos. Su compañero también lo había acompañado y al ver que le sangraban las manos le preguntó por cuánto tiempo pensaba seguir excavando. Este le respondió que debía excavar más profundo pues creía que su hermana podría estar refugiada en el sótano de su casa, pero sus esfuerzos no sirvieron de nada ya que no hallaron ningún rastro de su existencia. Él finalmente entendió que la destrucción de la ciudad no fue causada por la horda de bestias sino por el poder destructivo de las armas creadas por la humanidad. Mientras estaba abrumado por el dolor y con las lágrimas cubriendo su rostro, él juró que vengaría a su hermana y para lograrlo decidió unirse al árbol divino. Al mismo tiempo, en otro lugar, una chica de cabello rosado se encontraba parada en la azotea de un edificio y parecía estar perdida en sus pensamientos. Para tratar de tranquilizarla, su compañera le aseguró que su hermano pronto vendría a buscarla y debía dejar de lado sus preocupaciones.
Cuando dijo esto ella se dio la vuelta para agradecerle a su amiga y al hacerlo se pudo notar una marca peculiar debajo de su ojo derecho. Al regresar a la montaña, a pesar de que se fue por poco tiempo, las bestias a las que cuidó se habían encariñado con él y se emocionaron de volver a verlo. Cuando estuvo frente al árbol divino se arrodilló y le dijo que el mundo humano se ha vuelto demasiado caótico, prefiere quedarse en este lugar por lo que está dispuesto a jurarle lealtad. Al escucharlo el prota reconoció su determinación y perseverancia, declarando que a partir de ahora él se convertirá en su sombra. Por otro lado, en las afueras de la región norte, las bestias del árbol divino se enfrentaban contra una manada de bueyes almizcleros. Debido a la recuperación de la energía espiritual se convirtieron en los señores del Ártico, pero fueron derrotados rápidamente por los subordinados del prota. En ese instante un leopardo de las nieves apareció repentinamente y usando su gran velocidad atacó a uno de los lobos de viento. Creía que nadie podía igualar su velocidad, pero no se dio cuenta que un tejón de miel se aproximaba por detrás. Poco tiempo después las bestias habían regresado con el árbol divino y esta vez le llevaron una manada de bueyes y a un leopardo de las nieves. Al revisar sus estadísticas reconoció el potencial del leopardo y decidió mantenerlo con vida. En cuanto al resto, ninguno tenía un talento destacable, por lo tanto se convirtieron en puntos de evolución. Pasó un mes desde que comenzaron a conquistar el territorio del norte. Aquellos que intentaron desafiarlos fueron derrotados e incluso los autoproclamados señores del Ártico no pudieron hacer nada para defenderse. Sin embargo, el equipo también sufrió pérdidas y la manada de lobos se ha reducido de 30 a 18 y en cuanto a los jabalíes apenas quedaron 7. En su camino se encontraron con un oso polar que alcanzó el nivel 2 de lo extraordinario. Estuvieron a punto de ser derrotados, pero gracias a su trabajo en equipo lograron hacer que se retirara. Cuando se adentraron más en su territorio entendieron por qué se había vuelto tan fuerte y se debía a que su guarida era una mina de piedras espirituales de hielo. Ellos reconocieron que no eran rivales para tal enemigo, por lo tanto eligieron retirarse y dejar que el panda se encargara. Mientras tanto, en la montaña el zorro estaba cultivando junto al árbol divino. Su poder creció rápidamente y pronto alcanzó el segundo nivel de lo extraordinario, haciendo que le creciera una nueva cola y también obteniendo una nueva habilidad que le permite volar por los cielos. Un mes después de la ola de poder espiritual, las bestias han destruido varios países pequeños y aunque intentaron resistir fueron reducidos a escombros y se convirtieron en el paraíso de las bestias. Los que consiguieron sobrevivir se unieron en un movimiento de supervivencia y formaron la Alianza de las 10 Naciones para hallar una solución a este problema. En la montaña las bestias regresaron para informarle a su maestro que han descubierto una mina de piedras espirituales de hielo y allí se encuentra una bestia extraordinaria de segundo nivel. Al enterarse de esto, el prota decidió enviar al zorro y al panda para que se encargaran de derrotarlo, ya que ambos son extraordinarios de nivel 2. Al revisar su ventana de estado vio que adquirió una nueva habilidad llamada Contrato de Sangre. Sin dudarlo gastó sus puntos de evolución y la subió hasta el nivel 3, permitiéndole atar a otros a través de su sangre y convertirlos en sus sirvientes. Luego de eso convocó a King Fan y le informó que la Alianza de las 10 Naciones y la Federación se reunirán en la frontera para formar una alianza contra ellos. Por lo tanto debe ir y sabotear esa reunión. Además le sugiere que se lleve a un grupo de bestias y si descubre a alguien talentoso puede traerlo de vuelta. Cuando fue a pedirle ayuda a Lenfen, este le presentó a su grupo de ratas, 3 de ellas de nivel 9 y un emperador rata que alcanzó el primer nivel de lo extraordinario. Aunque estaba sorprendido por el nivel que han alcanzado, le dice que con 4 no son suficientes para esta misión. Sin embargo, al escucharlo este le explicó que no eran solamente 4 sino que se trataba de un ejército completo. En otro lugar el zorro y la serpiente blanca llegaron a su destino, pero se mantuvieron al margen observando la batalla. Frente a ellos se encontraba el pequeño panda y este les había indicado que no interfirieran con su pelea, ya que deseaba derrotar al oso polar con sus propias manos. Mientras esto sucedía, el oso polar hizo el primer movimiento y arremetió furiosamente contra su enemigo. Sin embargo, el panda lo esquivó con facilidad y logró conectarle un fuerte golpe en el rostro. Mientras continuaban con su batalla, el panda liberó todo su poder elemental de fuego y le aconsejó que no se contuviera o podría acabar muerto. Al escuchar su provocación, el oso polar comenzó a formar varios fragmentos gigantes de hielo para atacarlo, pero consiguió esquivarlos y aprovechando su gran velocidad le dio múltiples golpes en todo el cuerpo.
En ese instante el oso aumentó su energía espiritual y estaba listo para contraatacar, entonces con un movimiento de su garra consiguió congelar al panda dentro de un gran témpano de hielo. Sin embargo, se liberó fácilmente aumentando su energía espiritual e incluso estaba decepcionado de que su mejor ataque no haya sido tan poderoso. Como ya se había divertido lo suficiente, decidió terminar la pelea y con un golpe directo al pecho logró derrotarlo. Mientras el panda celebraba su victoria, no se dio cuenta de que el oso polar todavía no se daba por vencido y con sus últimas fuerzas intentó atacarlo. Pero antes de que sus garras pudieran alcanzarlo, el zorro ya se había lanzado para ayudarlo. Luego, con un rápido movimiento, lanzó sus poderosas llamas sobre el cuerpo del oso, provocándole un gran dolor, y al no poder soportarlo perdió el conocimiento. Por otra parte, uno de los halcones peregrinos se dirigió a la oficina de Xiao Ling llevando una nota en su pico. Cuando leyó el mensaje del árbol divino, se enteró que planeaban interceptar al grupo de mensajeros de la Federación. Ella quemó la nota sintiéndose aliviada, pues en ese grupo hay un tipo que le impide controlar por completo el ejército y si termina muriendo podrá seguir con sus planes. Al mismo tiempo, en la montaña, el zorro finalmente había regresado trayendo consigo el cuerpo herido y calcinado del oso polar. Al estar frente al árbol divino le dijo que el oso no está dispuesto a someterse y en el camino intentó resistirse varias veces. Además le informó que la mina de piedras espirituales es de tamaño intermedio y el panda y la serpiente blanca se quedaron allí para entrenar. El prota comprendió que necesitaban buscar a más compañeros de atributo hielo, por lo tanto dirigió su atención hacia el oso polar y le preguntó si está dispuesto a seguirlo, pero el oso aún se negaba a someterse y le respondió con un rugido amenazador. Al ver que era tan obstinado, lo acabó en ese instante, ganando así puntos de evolución y una habilidad que puede afectar el clima. En la frontera, los dos grupos finalmente se habían reunido. El escuadrón de la Federación estaba liderado por un extraordinario de nivel 1, el cual era el segundo discípulo del general Li. En tanto, la delegación de las 10 naciones está encabezada por la santa de la región de Borneo, la cual también era una extraordinaria de nivel 1. Sin embargo, ambos no sabían que un tercer grupo se encontraba debajo de ellos esperando el momento adecuado para atacar. Después de intercambiar saludos, se dirigieron al cuartel para establecer los acuerdos para su alianza, y ambos bandos tenían a sus respectivos guerreros de élite escoltándolos. Pero en ese momento el suelo colapsó y las personas que se encontraban allí fueron arrastradas hacia las profundidades. Mientras caían en la fosa, se dieron cuenta que en el fondo se encontraba un ejército de ratas mutantes. Aunque ambos bandos hicieron todo lo posible por defenderse, al final fueron superados y aniquilados por estas aterradoras bestias. Incluso el extraordinario no fue capaz de resistir y acabó siendo rodeado por la horda de ratas mutantes. Con el paso del tiempo, los gritos se desvanecieron y los cuerpos sin vida de los humanos quedaron esparcidos por todo el lugar. 3 días después, King Fan había vuelto con el árbol divino y le explicó que trajo consigo a una de las 3 santas de la Alianza de las 10 Naciones, cuyo nombre es Asia. Al escucharlo, recordó que Xiao King le había dicho que los santos son muy misteriosos, por lo que se interesó en ella y decidió convertirla en su nueva sirvienta. Al revisar sus habilidades, vio que con el pacto de sangre ella puede usar brevemente su poder y proporcionarle una parte de los puntos de evolución de las bestias que case. Luego le entregó la flor elemental de fuego y le indicó que debía absorberla. Al hacerlo, logró canalizar su poder y ahora es capaz de manipular el elemento fuego, convirtiendo en cenizas a cualquier objetivo. Por último, le ordenó que fuera a la piscina espiritual y luego de unos días la bautizará con la esencia de vida. Pasaron varios días y el bisonte finalmente logró alcanzar el segundo nivel de lo extraordinario. Sus cambios sorprendieron al prota, pues su físico se había vuelto mucho más fuerte, pero lo que más le llamó la atención es que con su avance adquirió una forma humanoide. Luego de haber completado su evolución, le pidió a su maestro que le proporcionara un arma. Al escuchar su petición, utilizó algunas de sus raíces y ramas recién evolucionadas para fabricarle una poderosa hacha de batalla, a la cual nombró Magma. 3 días después, la santa fue enviada de vuelta con los humanos y bajo su influencia todos creyeron que la emboscada de las ratas mutantes fue planificada por la Federación. Debido a esto, la alianza entre la Federación y las 10 naciones se rompió oficialmente. Durante ese tiempo, el árbol divino se dirigió hacia la región norte junto con el zorro, dejando al bisonte en la montaña para que la protegiera. Al llegar allí, clavó sus raíces en la mina de piedras espirituales de hielo y empezó a absorberlas.
Pasaron varios días y todo su cuerpo estaba cubierto por una aura helada, además su poder espiritual continuó incrementándose y superó los 5.5 millones. Por otro lado, en la montaña el bisonte buscó desesperadamente al lobo, la serpiente y orejas grandes, ya que ninguno de ellos respondió a su llamado. Sintió que algo malo había sucedido y sus sospechas se confirmaron al encontrar a orejas grandes en muy mal estado. Poco tiempo después convocó a todas las bestias de la montaña y les contó lo que había ocurrido. Afortunadamente su vida está fuera de peligro, ya que pudo utilizar la esencia de vida que dejó el árbol divino. Por su parte, el caimán emperador decidió usar su habilidad de seguimiento extremo, logrando así localizar a quienes se atrevieron a raptar a las crías de bestias. Mientras los humanos escapaban, sintieron una monstruosa intención asesina y se dieron cuenta que ya habían sido descubiertos. Su líder les dijo que debían entrar rápidamente a la ciudad del atardecer para que los soldados contengan a las bestias y así podrán completar su misión. La ciudad del atardecer es una de las 10 mejores ciudades reconstruidas por la Federación, también es el hogar de un extraordinario de segundo nivel y su fuerza militar está compuesta por 30.000 soldados. Un mensajero había sido enviado por el país Sakura a la Federación para llevar a cabo una misión secreta. Su objetivo era la serpiente de 3 cabezas que se encontraba en la montaña, pues tiene el potencial de convertirse en la legendaria serpiente de 8 cabezas y era su esperanza para salvar a su país. Mientras tanto, en la ciudad los humanos detectaron que una gran horda de bestias se acercaban, por lo que activaron todas las armas defensivas y desplegaron su equipo militar para contrarrestar al enemigo. Y toda esta operación estaba siendo liderada por un humano que ha alcanzado el nivel 2 de lo extraordinario. En el momento en que las bestias se acercaron lo suficiente, los soldados quedaron sorprendidos por la fuerza y la energía que desprendían. El bisonte fue el primero en hablar y exigió que le den a los cachorros que secuestraron, de lo contrario hará un baño de sangre en la ciudad ese mismo día. El extraordinario fingió ignorancia y le dijo que no sabe de lo que está hablando. Ante tal mentira, el bisonte se enfureció y lanzó un poderoso golpe hacia el humano, el cual consiguió defenderse, pero debido a su gran fuerza acabó siendo lanzado hacia atrás, dejándole una herida en el brazo. El bisonte les exigió nuevamente que entregaran a la serpiente y al lobo. Si vuelven a negarse esta vez, no dudarán en abrir a la fuerza las puertas de la ciudad para buscarlos ellos mismos. Justo en ese momento una bala pasó cerca de la cabeza del bisonte, atacando directamente a uno de los lobos de viento, haciendo que éste muera al instante. Al ver que uno de los suyos acababa de morir, el bisonte ordenó a todas las bestias que comenzaran a luchar. Los soldados empezaron a atacar ferozmente a las bestias mutadas con todo el arsenal que tenían para vengar a sus hermanos caídos. Al presenciar esto, el bisonte ordenó a los cóndores que atacaran el muro, logrando así destruir toda la red de defensa de los humanos. A la batalla también se unieron los reptiles, las hormigas y los lobos de viento. Por otro lado, el dinosaurio trepó rápidamente las murallas y masacró a los humanos que se encontraban allí, provocando que sus gritos de ayuda resonaran por todo el lugar. De igual manera, el jabalí, el tejón de miel y el mono dorado fueron de gran ayuda en esta batalla, ya que derrotaron con mucha facilidad a los humanos extraordinarios. Al ver cómo su ejército estaba siendo aniquilado, el extraordinario atacó con furia al bisonte usando su espada de energía. Sin embargo, no trató de esquivarlo y lo detuvo con sus propias manos, mostrándole que ellos no son muy diferentes a los humanos, pues también pueden sangrar, pensar y enfadarse. Al mismo tiempo, dentro de la ciudad, un camión blindado que transportaba a los cachorros se alejaba rápidamente del lugar, pero fueron interceptados por un extraordinario de la Federación y este les exigió que entregaran a las 2 crías de bestias que habían capturado. En ese momento apareció un anciano llamado Liu Sheng que iba a enfrentarse contra el extraordinario para así poder continuar con su camino. Pero cuando la batalla estaba a punto de comenzar, fueron interrumpidos por los subordinados del prota, quienes atacaron a todos los que se encontraban allí. El líder de los mensajeros aprovechó esa oportunidad para escapar con las 2 crías de bestias y llevarlos de vuelta a su país. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la hormiga dorada logró interceptarlo. En el campo de batalla, el caimán emperador acababa de derrumbar el muro de la ciudad. Los humanos intentaron detenerlo, pero fueron reducidos a cenizas por el aliento de fuego del tiranosaurio. Por su lado, el humano extraordinario se sentía abrumado por el poder de su oponente. Pese a que ambos eran extraordinarios de nivel 2, el bisonte demostraba ser superior a él.
En ese instante el bisonte levantó su hacha declarando que incluso si ahora quería arrepentirse ya era demasiado tarde y pagaría por lo que había hecho. Con un solo movimiento de su hacha el humano extraordinario fue completamente derrotado y su cuerpo sin vida yacía en el suelo. Por otro lado, el líder de los mensajeros consiguió escapar usando una técnica secreta, pero acabó perdiendo uno de sus brazos. Cuando la hormiga dorada estaba a punto de alcanzarlo, se detuvo en la rama de un árbol ya que sintió una presencia familiar. Entonces, al mirar a lo lejos se dio cuenta que se trataba de Xiao Ling, la cual se encontraba esperando al mensajero. En el momento en que la vio pensó que había venido a ayudarlo, pero para su sorpresa ella formó una enorme garra con sus llamas para así aprisionarlo. En ese momento el mensajero se sorprendió al ver que la hormiga dorada se arrodilló frente a ella llamándola hermana mayor. Xiao Ling le dijo que regresara con el bisonte ya que pronto vendrán los refuerzos de la Federación y debían retirarse de inmediato. Luego de decir esto centró su atención en el humano y lo incineró para que pagara por sus crímenes. Por otra parte, cuando el bisonte se enteró de que su misión había tenido éxito, ordenó a todas las bestias que se retiraran y volvieran a la montaña. Poco tiempo después los refuerzos de la Federación habían llegado a la ciudad y estos eran un grupo de caballeros de hierro montados en pandas. Su líder era un extraordinario de segundo nivel y mientras observaba los destrozos causados por las bestias sintió una presencia en el bosque. Qin Fan, quien estaba explorando el área, se dio cuenta que lo habían descubierto. El caballero de hierro se lanzó rápidamente hacia el lugar donde se encontraba destruyendo todo a su alrededor. Pero al llegar allí no encontró nada y se preguntó si se había equivocado. Después de resolver este problema, uno de los halcones peregrinos se dirigió a la región norte para informarle al prota todo lo que había sucedido. Luego de que se marchara, el panda salió de la cueva de hielo y le preguntó con quién estaba hablando. Al ver que estaba despierto, aprovechó para preguntarle si él era capaz de detener a los de su especie en caso de que tuvieran algún conflicto en el futuro. Este le respondió que sería algo difícil ya que sus parientes siempre se apegan a quienes son amables con ellos. Al escuchar su respuesta llegó a la conclusión de que él también necesitaba formar un equipo que sea igual o incluso más fuerte, por lo tanto decidió enviar al pequeño panda para que fuera a buscar la guarida de los osos polares. En las profundidades del océano, un cachalote extraordinario de nivel 1 fue capturado por una enorme criatura con muchos tentáculos. Esta bestia era el rey pulpo, un extraordinario de nivel 3, el cual devoró fácilmente a su presa usando sus enormes colmillos. Mientras esto sucedía, el prota continuaba gastando sus puntos de evolución para fortalecer sus habilidades. El aumento repentino de su poder hizo que un enorme pilar de luz se elevara hacia el cielo, llamando la atención del rey pulpo. Mientras tanto, en la nación Luo, en el centro de control, las computadoras empezaron a lanzar una alerta advirtiendo a los humanos que el poder espiritual acababa de romper el límite registrado. Antes de que la señal se cortara, pudieron observar las imágenes mandadas por las cámaras de vigilancia y vieron cómo el árbol divino se enfrentaba contra el rey pulpo. Regresando con la pelea, el rey pulpo envolvió sus tentáculos alrededor del prota e intentó arrastrarlo hacia el mar. Sin embargo, no lo consiguió ya que sus tentáculos fueron cortados. Al ver que ninguno de sus ataques estaba funcionando, el pulpo se abalanzó sobre el árbol divino y trató de devorarlo. Cuando pensó que finalmente había ganado, de pronto sintió que algo andaba mal dentro de su cuerpo. En ese momento una fuerte explosión estalló desde adentro causándole graves daños. Después de haber recibido ese ataque, quiso escapar de aquel lugar, pero no lo logró ya que fue atrapado por las raíces del árbol. Sin embargo, no iba a darse por vencido tan fácilmente, por lo que en un último intento por sobrevivir lanzó su tinta corrosiva sobre el árbol divino. Este consiguió defenderse debido a que envolvió sus raíces alrededor de su cuerpo y las endureció con su habilidad de cristalización. Al ver que su oponente estaba debilitado, el rey pulpo aprovechó esa oportunidad para atacar nuevamente al árbol y tratar de devorarlo. Pero antes de que pudiera acercarse, el prota ya lo había congelado con un solo movimiento de sus ramas. Al finalizar la pelea, llamó a todas las bestias de la montaña para que pudieran disfrutar de un gran banquete. Entonces, al anochecer, se encendió una fogata y empezaron a cocinar al pulpo. Mientras todos comían, el prota extrajo los 3 corazones del rey pulpo y esto hizo que todas las bestias centraran su atención en ellos, ya que son tesoros que pueden ayudarlos en su avance.
Entonces el árbol divino decidió dividir estos 3 corazones en pedazos más pequeños para que todos tuvieran una porción y de esta manera pudieran incrementar su poder. En el momento que lo ingirieron, 2 de ellos lograron evolucionar hasta convertirse en extraordinarios de nivel 2. Por su parte, el caimán emperador se estaba acercando cada vez más a la apariencia de un dragón, mientras que King Fang empezaba a alejarse del aspecto humano. En ese momento sintieron que se acercaban varias presencias poderosas y vieron que el pequeño panda venía acompañado por un gran ejército de osos polares. Este le explicó que todo el clan había venido para verlo, ya que les ofreció formar una alianza a cambio de comida y refugio. Entre sus filas se encontraban un total de 120 osos polares y 4 de ellos ya eran extraordinarios de nivel 1, y quien lideraba a todo el clan era un oso polar mutado que alcanzó el 2º nivel de lo extraordinario. El panda le aseguró que eran aliados absolutamente confiables, por lo tanto ambos líderes llegaron a un acuerdo y formaron una alianza. Para celebrar la incorporación de los nuevos miembros, el mono dorado sacó un barril de su mejor licor y lo compartió con todos los presentes. En algún lugar lejano, una flor espiritual apareció en medio de un lago y desprendía una poderosa energía espiritual que alertó a todos de su presencia. Entretanto, en la ciudad del emperador blanco Wang Hao, el señor de la ciudad detectó su aura y supo que se trataba de un tesoro, por lo que planeaba apoderarse de ella. De la misma manera, otras ciudades cercanas también empezaron a enviar a sus tropas para que fueran a buscarla, y entre ellas estaban algunas fuerzas misteriosas de la Federación. Xiao Ling también decidió ir para obtener la flor espiritual. Además, mandó al halcón peregrino para que avisara todo lo sucedido. Cuando llegó a la montaña nublada, le informó al bisonte y al escuchar el mensaje, este le dijo que iría a explorar el lugar. Antes de salir, le pidió al halcón que fuera a informar al maestro para que envíe al caimán emperador a cuidar la montaña. En otro lugar, Wang Hao y sus tropas se encontraban caminando por medio de un pantano. De repente, un miembro del equipo comenzó a toser y sostuvo su cabeza con dolor. Entonces vieron cómo perdió el control y empezó a atacar a los miembros de su equipo. Antes de que causara más bajas, su líder lo neutralizó rápidamente, pues se dio cuenta que estaba siendo controlado. Cuando pensó que todo ya había terminado, los demás miembros de su equipo también empezaron a tener los mismos síntomas. Poco tiempo después, al pantano llegaron más tropas y quien las lideraba era un señor de la ciudad que también era un extraordinario de nivel 2. En ese momento se encontraron con Wang Hao y este les advirtió que la flor puede controlar la mente de aquellos que aún no han alcanzado el 2º nivel de lo extraordinario. Entonces le preguntó a su líder si quería acompañarlo. El extraordinario sabía que la misión no sería fácil, por lo que aceptó su propuesta y ordenó a sus tropas que se quedaran en ese lugar. En el camino, ambos eliminaron a varias bestias que estaban siendo controladas por la flor espiritual. De pronto sintieron una fuerte presión de energía espiritual y frente a ellos aparecieron 2 bestias extraordinarias de nivel 2, un caballo salvaje y un ave del extremo norte. Ellos no querían desperdiciar su energía en esa pelea, por lo tanto se dirigieron rápidamente hacia donde se encontraba la flor espiritual. Al ver que las bestias aún los perseguían, Wang Hao se quedó atrás para detenerlas el mayor tiempo posible. En ese momento, una persona que se encontraba observando todo lo sucedido salió de su escondite para evitar que obtuviera la flor espiritual. Sin embargo, ninguno de los dos pudo conseguirla, ya que no esperaban que del lago emergiera una enorme serpiente negra. Mientras ambos luchaban contra la bestia que emergió del lago, el extraordinario aprovechó una oportunidad para escaparse y dejó que aquel hombre misterioso se encargara de la serpiente. Ahora que nadie se interponía en su camino, se dirigió rápidamente hacia donde se encontraba la flor espiritual, pero antes de que pudiera alcanzarla fue detenido por el bisonte. El extraordinario estaba dispuesto a enfrentarlo con tal de sacarlo de su camino, por lo tanto decidió usar su talento innato llamado serpiente oscura. Pero el bisonte destruyó su ataque con mucha facilidad y solo necesitó usar un movimiento de su hacha. En ese momento, Xiao Ling aterrizó cerca de él y le aconsejó que no luchara a distancia contra ese tipo, sino que debía luchar cuerpo a cuerpo. Después de decirle eso, se retiró rápidamente de ese lugar y el extraordinario se dio cuenta que la había dejado pasar sin hacerle nada. El bisonte simplemente le dice que ella no lo atacó y tampoco importaba, ya que al final ninguno de ellos regresará con vida.
Al escucharlo, él no iba a dejar que lo derrotara tan fácilmente, por lo que decidió desatar todo su poder. Por otro lado, Xiao Ling consiguió llegar con la flor espiritual y esta última se dio cuenta que ella no era humana, ya que pudo sentir que emanaba una energía muy similar a la suya. En ese instante el alma de Xiao Qing liberó el cuerpo de su hermana para prestárselo a la flor y que de esta manera pueda defenderse de los humanos que habían venido a capturarla. Al ver que estaba dudando, Xiao Qing simplemente le dice que la está ayudando porque son iguales. En ese momento todas las personas que se encontraban allí vieron que una deslumbrante luz se elevaba hacia el cielo y al observar con más atención se dieron cuenta que se trataba de Xiao Ling. Luego de presenciar esto, tanto los humanos que se ocultaban en las sombras como las bestias que habían sido liberadas del control mental fueron a atacarla para conseguir la flor espiritual. Sin embargo, no pudieron hacerle nada, ya que ella los derrotó a todos utilizando sus mariposas de fuego. Los que todavía se encontraban escondidos notaron que las pupilas de Xiao Ling eran de un color diferente, por lo cual supusieron que estaba siendo controlada por la flor espiritual. Para complicar aún más la situación, sintieron que su poder comenzaba a aumentar, haciendo que su energía espiritual pasara de 400.000 a 700.000. El aumento repentino de su poder sorprendió a Xiao Qing, pero la flor le explicó que solo la ha fortalecido temporalmente y no pasará mucho tiempo para que vuelva a su estado original. También le comenta que todavía hay presencias poderosas que están esperando el momento adecuado para atacar, e incluso si consigue escapar no sabía a dónde ir. Al escuchar sus preocupaciones, le sugirió que vaya a la montaña nublada, ya que era el único lugar donde podría sobrevivir. La flor aceptó ir, pero le dijo que le regresaría su cuerpo para que finja estar bajo su control y de esta manera pueda detener a quienes traten de capturarla. Sin perder el tiempo se dirigió rápidamente hacia donde se encontraba el bisonte y con una fuerte patada envió lejos al extraordinario con el que se estaba enfrentando. Luego le explicó al bisonte que ella se encargará de detenerlos y él debía llevarse a la flor espiritual. Para ayudarlos a escapar, Xiao Ling formó una esfera de fuego alrededor de su cuerpo, haciendo que el agua del lago se evaporara, y de esta manera el vapor cegó a todos los que se encontraban allí. En ese momento apareció Wang Hao para intentar detenerla y les dijo a los demás que vayan tras la flor. Por otro lado, el bisonte junto con la flor espiritual lograron huir, pero en el camino varias bestias empezaron a perseguirlos debido a que se sentían atraídas por el poder que emanaba la flor. Si continuaban con este ritmo, tarde o temprano los alcanzarían, por lo tanto la flor ayudó al bisonte a aumentar su energía espiritual. Al sentir este nuevo poder fluir por todo su cuerpo, comenzó a ejercer fuerza en sus piernas y se alejó de las bestias a una gran velocidad. De repente una flecha dorada fue lanzada hacia el bisonte. Este consiguió esquivar el ataque, pero en ese instante dos humanos enmascarados aparecieron por detrás blandiendo sus espadas de energía y con un rápido movimiento le hicieron un corte en el rostro. Ahora estaba rodeado por tres personas que se hacían llamar los guardias de la corte del dragón, y al sentir su aura supo que eran oponentes poderosos. Pero no quería perder el tiempo, ya que las bestias aún los perseguían, por lo tanto usó su habilidad llamada agujero negro mortal para aumentar la gravedad. Sin embargo, uno de los humanos logró resistirla y estaba ansioso por comprobar si solo con su fuerza física sería suficiente para vencerlo. Entonces condensó su energía espiritual en sus puños y lanzó múltiples golpes al cuerpo del bisonte, pero este contraatacó dándole un golpe directo a su rostro, haciendo que se rompiera parte de su máscara. Cuando estaba a punto de rematarlo, el arquero volvió a disparar otra flecha. Debido a sus excelentes reflejos, el bisonte logró detenerla usando sus propias manos. Pero en ese momento el otro humano aprovechó para cortarlo con su espada, causándole una herida en la espalda. Por su lado, el arquero siguió disparando una gran cantidad de flechas de energía para ayudar a sus compañeros. La flor intentó controlarlo, pero solo pudo suprimir su mente por un corto periodo de tiempo. El bisonte se dio cuenta que estaba distraído y aprovechó esa oportunidad para dirigirse hacia su ubicación cargando su hacha de batalla. El arquero pudo evitar su ataque y se reunió con sus compañeros, quienes estaban impresionados de que el bisonte fuera capaz de enfrentarlos a los tres. Sin embargo, el bisonte también estaba llegando a su límite debido a sus heridas. Para empeorar más las cosas, las bestias y los otros extraordinarios que los perseguían ya los habían alcanzado. Cuando el bisonte pensó que no podrían salir de esta situación, de pronto los refuerzos de la montaña nublada también habían llegado al lugar para ayudarlo.
En ese momento uno de los guardias del dragón trató de lanzar un ataque sorpresa contra el zorro ya que no iba a dejar que se llevaran la flor espiritual. Lamentablemente eligió al oponente equivocado pues solo necesitó mover una de sus colas para hacer que se estrellara contra el suelo y de esta forma su vida llegó a su fin. Al mismo tiempo el tigre blanco y la chica planta empezaron a luchar contra los dos extraordinarios que acababan de llegar. En cuanto a King Fan, este eligió enfrentarse contra el arquero de los caballeros dragón. Mientras el bisonte y la flor espiritual observaban la batalla se dieron cuenta que el caballo salvaje se dirigía rápidamente hacia donde se encontraban. El bisonte no estaba preocupado ya que sintió una presencia familiar y fue en ese momento que el pequeño panda llegó a ayudarlos derrotando al caballo de un solo golpe. Por otra parte la chica planta logró derrotar al extraordinario perforando su cuello con uno de sus látigos. Entre tanto King Fan usó su manipulación del elemento tierra para aplastar el cuerpo del arquero. En otro lugar el tigre blanco aún continuaba luchando contra el extraordinario pero este último ya no podía seguirle el ritmo pues se estaba quedando sin energía. Para poder sobrevivir se vio obligado a usar una técnica especial, entonces apuntó hacia el tigre blanco y de su boca expulsó una gran cantidad de ácido que había almacenado en su estómago. Después de haber realizado esa técnica perdió gran parte de su peso y ya no tenía las fuerzas suficientes para continuar luchando. Pensó que ya lo había derrotado, por lo tanto aprovechó esa oportunidad para tratar de escapar, sin embargo no esperaba que estuviera ileso luego de haber recibido ese ataque. Antes de que pudiera hacer algo el tigre blanco se abalanzó sobre él y lo devoró de un solo bocado. Al presenciar la muerte de sus compañeros el último miembro de los caballeros dragón intentó acabar con el zorro acumulando su energía para lanzar un corte de espada. Antes de que pudiera alcanzarlo el panda apareció frente al zorro y destruyó su ataque de un solo golpe. Al verlo el espadachín se sorprendió pues ya habían reclutado a todos los pandas y era imposible que siguieran existiendo en la naturaleza. Luego de pensarlo detenidamente recordó que hace un tiempo uno se había escapado del zoológico y su nombre era Kisai. Entonces intentó persuadirlo para que volviera argumentando que si en el futuro surge algún problema tendría que enfrentarse a su hermano ya que éste decidió unirse a ellos. Para su sorpresa el pequeño panda rechazó su oferta de inmediato y le dijo que no estaba dispuesto a traicionar al árbol divino. Al escuchar su respuesta decidió acabar con todo utilizando su técnica más poderosa y les advirtió que no importaba si lograban esquivarla ya que serían heridos por la onda expansiva. Sin embargo no pudo ejecutar su ataque ya que el oso polar llegó para ayudarlos y no se percató que aterrizó sobre el humano matándolo en el acto. Por otra parte Wang Hao acabó con todo su cuerpo lleno de heridas y gastó 50 años de energía espiritual para hacer entrar en razón a Xiao Ling. Él no sabía que ella estaba fingiendo y al ver que ya se encontraba bien le reclamó por haber puesto en peligro a todos y le mencionó que tuvo que pagar un gran precio para salvarla. Ella simplemente respondió que fue un pequeño accidente y le indicó que descanse ya que iba a ver si todavía hay una posibilidad de recuperar la flor espiritual. En el bosque el alma del extraordinario que fue asesinado por la chica planta logró escapar y no le importaba haber perdido su cuerpo físico ya que mientras su alma esté intacta podrá volver a empezar. Lamentablemente eso nunca sucederá ya que en su camino fue capturado por el ciempiés plateado que Xiao Ling convocó y así este conflicto llegó a su fin. Al día siguiente una noticia conmocionó a toda la federación, la mayoría de las personas que intentaron apoderarse de la flor espiritual fueron aniquiladas y solo Xiao Ling y Wang Hao lograron sobrevivir. Cerca del lugar también encontraron bestias con forma humanoide y eran seres creados por experimentos genéticos que la federación había prohibido pero al parecer alguien volvió a reanudarlos. Para empeorar las cosas una criatura antigua se dirige hacia la federación y estiman que llegará dentro de un mes, además especulan que su poder ha alcanzado el 4º nivel de lo extraordinario. Entretanto en la región norte las crías de bestia lograron convertirse en extraordinarios de nivel 1. El lobo puede lanzar hielo y fuego mientras que la serpiente de 3 cabezas puede regenerarse y es experta en combate acuático. Entonces el prota llamó a la orca la cual era la primera bestia marina que había conquistado y le encargó que cuidara a la serpiente. En cuanto al lobo lo mandó a la mina de piedras espirituales para que las comiera y así mejorara su fuerza. Pasaron 5 días y las bestias que fueron a ayudar al bisonte finalmente llegaron con el árbol divino y junto a ellos estaba la flor espiritual. Al revisar su ventana de atributos quedó impresionado por sus habilidades.
en especial por su habilidad innata que a pesar de consumir mucho poder espiritual le permite detener el tiempo. Mientras tanto un enorme portaaviones navegaba en el mar, a su alrededor habían muchos buques de guerra y en los cielos volaban varios aviones de combate. Esta operación tenía como objetivo eliminar a la criatura antigua que se dirigía a la Federación, pero a pesar de que todas las armas pesadas se dispararon simultáneamente no consiguieron hacerle ningún daño. Sin tener más opciones los humanos decidieron lanzar un misil intercontinental, sin embargo el ataque no tuvo ningún efecto y cuando el humo de la explosión se disipó vieron que la bestia tenía sus ojos fijos en ellos. Entonces utilizó su enorme cuerpo y sin mucho esfuerzo logró hundir el portaaviones. En la región norte la flor espiritual estaba transfiriendo toda la energía que había acumulado para que así el árbol divino consiguiera nuevas habilidades. Gracias a esto el prota obtuvo la habilidad de detener el tiempo y aunque el precio por activarla era alto podrá aumentar su duración mientras se vuelva más fuerte. Al mismo tiempo la hormiga dorada evolucionó alcanzando el segundo nivel de lo extraordinario, su cuerpo se volvió más grande y también adquirió la capacidad de volar. Al anochecer el panda se reunió con el árbol divino y mientras ambos conversaban el prota sintió curiosidad por la flauta que siempre llevaba. El panda le dijo que era de una amiga que tuvo que dejar el zoológico para huir de las bestias y espera el día en que pueda devolvérsela en persona. Por su parte el prota le dijo que no confía en los humanos, hay pocos que valen la pena salvar pero la mayoría son egoístas y siempre están repitiendo los mismos errores de su historia. El panda estuvo de acuerdo en que no todos los humanos son malos, al menos los que él conocía no lo eran, entonces le preguntó si lo mataría en caso de que se pusiera de su lado. El prota respondió que no lo haría porque son amigos y además sabe que no sería capaz de hacerles daño. Al escuchar su respuesta se sintió aliviado y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Esa misma noche el pequeño panda había decidido irse de ese lugar pero antes de que pudiera hacerlo fue detenido por el zorro. Este le dijo que su maestro ya sabía que se marchaba por lo tanto le mandó estas 2 botellas que contenían la esencia de vida. Después de entregarle esto los dos se despidieron y mientras se alejaba el panda con una expresión seria le aseguró que volvería. Por otro lado los humanos hicieron todo lo posible para detener el avance de la bestia antigua pero al final fracasaron y consiguió llegar a la ciudad dejándola completamente devastada. Debido a que las defensas fueron destruidas la ciudad comenzó a inundarse y otra bestia aprovechó esa oportunidad para acercarse. La bestia que tenía enfrente era un rey ballena y al igual que él también había alcanzado el 4º nivel de lo extraordinario. Ambos lucharon ferozmente pero al final fue la bestia antigua quien se llevó la victoria y ahora sostenía el cadáver del rey ballena entre sus dientes. Sin embargo las cosas no terminaron allí ya que en ese instante la bestia antigua devoró por completo el cadáver del rey ballena. Al haber hecho esto su cuerpo empezó a cambiar y su poder alcanzó el pico del 4º nivel de lo extraordinario. Un mes había pasado y cuando el panda llegó a esa ciudad no encontró a ningún humano pero vio que en medio de la calle yacía el letrero del zoológico donde él había crecido. Entonces recordó a la única persona que lo cuidó y protegió desde que era un pequeño cachorro. El día en que la energía espiritual regresó los animales del zoológico enloquecieron y un león estaba a punto de devorarlo. Pero fue ella quien acudió en su ayuda aún sabiendo que no sería capaz de ganar contra esa bestia, en cambio él no pudo hacer nada y por miedo huyó dejando atrás a la persona que más quería. Mientras recorría la ciudad de repente vio a un niño que buscaba comida, al principio este se asustó pero al ver que se trataba de un panda que podía hablar el lenguaje humano se calmó y le contó lo que había sucedido. El panda le preguntó por el paradero de esa bestia pero el niño solo sabía que desapareció hace varios días. Además le explicó que las personas no pudieron huir debido a que unos enormes picos de tierra rodearon la ciudad y los que lograron sobrevivir están en un refugio antiaéreo. Le aseguró que podía ir allí ya que entre los soldados que los protegen también hay pandas, sin embargo este se negó pues tenía otras cosas que hacer pero le dijo que cuando haya terminado iría a buscarlo. Cuando se despidieron un ataque repentino golpeó el lugar donde el niño se encontraba, al darse la vuelta vio que todo su cuerpo estaba gravemente lastimado y al borde de la muerte. Para salvarlo no dudó en usar una de las botellas que contenía la esencia de vida. Al ver que las heridas del niño sanaron por completo le gritó para que se vaya de este lugar ya que él se encargaría de derrotar a la enorme bestia que tenía frente a él.
En ese momento lanzó un fuerte rugido y al sentir la presión de su poder espiritual estaba seguro de que era más fuerte que la del árbol divino. Un enorme tentáculo se precipitó rápidamente hacia el panda. Él intentó bloquear el ataque con su habilidad de petrificación, sin embargo el golpe de una bestia de nivel 4 fue demasiado fuerte y le causó graves heridas. Mientras tanto, cerca del lugar de la pelea, una reportera estaba arriesgando su vida para transmitir esta importante noticia. La gente pensó que el gobierno envió a un nuevo equipo de rescate, pero se preguntaban por qué solo mandaron a un pequeño panda. Al mismo tiempo, en el refugio, al mirar la transmisión, Xiao Ai lo reconoció y supo que él había vuelto solo para salvarlos. Regresando con la pelea, la bestia antigua abrió su boca y lanzó un poderoso rugido, haciendo que la onda de energía enviara lejos al panda, y este no pudo hacer nada para defenderse ante ese poder. Al estrellarse contra el suelo, todo su cuerpo quedó cubierto de heridas e incluso le era difícil respirar. Pero aún sabiendo que no era rival para tal enemigo, él no estaba dispuesto a rendirse. Mientras soportaba su ataque, consumió la última botella de esencia de vida y en un tono amenazante le dijo que lo expulsaría de su ciudad. En ese instante la energía espiritual del panda comenzó a incrementarse, logrando romper sus límites. Entonces utilizó su increíble velocidad para precipitarse hacia el monstruo y este no pudo defenderse a tiempo, por lo que recibió un golpe directo haciendo que gritara de dolor. Él no se contuvo y rápidamente usó su técnica más poderosa, haciendo que todo su cuerpo quedara envuelto en una esfera de fuego, y como si se tratara de un proyectil salió disparado, logrando causar un gran daño al cuerpo de la bestia. Luego aprovechó al máximo su velocidad para realizar varios ataques consecutivos desde todas las direcciones. El panda estaba decidido a exterminarlo, por lo tanto voló lo más alto que pudo y se precipitó rápidamente hacia él. Entonces provocó una gran explosión, haciendo que las ondas de choque se extendieran por todo el lugar. Sin embargo, en el momento en que el humo de la explosión se disipó, vieron que la bestia antigua no sufrió ningún daño y había logrado capturar al panda. Varios de sus huesos se rompieron y agotó toda su energía espiritual al realizar ese último ataque. Todas las esperanzas que los humanos tenían se desvanecieron al ver que la criatura abrió su boca y de un solo bocado devoró al panda que había venido a salvarlos. Después de que la pelea terminara, la bestia lanzó un fuerte rugido y de su boca empezó a salir un líquido verdoso que luego escupió, haciendo que cayera sobre un edificio cercano. Luego de haber hecho eso, la bestia despejó el área a su alrededor para hacer su nido y envolvió su cuerpo en un capullo. Mientras tanto, en la oficina central, al investigar los orígenes y el comportamiento de esta antigua criatura, la nombraron como la bestia de la destrucción Tritón. En ese momento, uno de los trabajadores vino a informar que algo había sucedido en la ciudad. Al mirar la transmisión se dieron cuenta que la bestia estaba evolucionando y si no la mataban tendrían que enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso. Por otra parte, del líquido verdoso que había arrojado anteriormente empezaron a salir muchas bestias extrañas que tenían diferentes formas y tamaños. Entonces comenzaron a cazar a todos los humanos que aún se encontraban escondidos en la ciudad para luego llevar sus cuerpos hacia donde se encontraba el capullo. Poco tiempo después, una gran cantidad de cuerpos humanos se habían amontonado formando una montaña de cadáveres y en un extremo del capullo estaba una boca con innumerables dientes afilados. Luego empezó a devorar con gran avidez la comida que le habían traído sus subordinados. Pasaron algunos días y la Federación envió a un pequeño grupo de soldados extraordinarios para que exterminaran a esa bestia antigua. Mientras la observaban desde lejos, notaron que había incubado una gran cantidad de bestias de las sombras. Las más grandes se encargan de protegerlo, mientras que las pequeñas son las que consiguen la comida. Al saber esto, el líder llevó a cabo su plan y mientras las bestias de las sombras estaban absortas en su trabajo, no se percataron que uno de los humanos aún estaba vivo y además este era un soldado extraordinario de nivel 2. Como no podían dañarlo desde el exterior y al ver que necesitaba alimentarse, aprovecharon esa oportunidad para destruirlo desde adentro. Cuando el extraordinario estaba a punto de ser devorado, se quitó las bombas que tenía envueltas alrededor de su cintura y rápidamente las arrojó dentro de la boca del monstruo. Mientras tanto, el escuadrón de soldados extraordinarios fueron a ayudarlo para que pudiera escapar, ya que su otra compañera se encargaría de activar las bombas, pero algo interfirió con la señal del detonador y la chica no se dio cuenta que el enemigo ya estaba detrás de ella.
Entretanto el grupo de extraordinarios luchaban ferozmente, pero los monstruos seguían aumentando y sintieron que algo andaba mal, pues aún no escuchaban el sonido de la explosión. Entonces el líder vio que una de esas bestias había devorado a la chica y solo su brazo colgaba de su boca. Cuando estaba a punto de coger el detonador, de repente apareció una extraña bestia la cual sostenía al humano, que lanzó las bombas y usó su cuerpo como un arma para golpearlo y enviarlo lejos. Al sentir el poder que desprendía, supo que se trataba de una bestia de las sombras que había alcanzado el nivel 2 de lo extraordinario. Sus compañeros fueron asesinados y parecía que el plan iba a fracasar, ya que su líder estaba acorralado por las demás bestias de las sombras. Por suerte logró obtener el detonador y no le importaba quedar atrapado en la explosión, por lo que sin dudarlo presionó el botón haciendo estallar las bombas dentro del cuerpo de la bestia. Desafortunadamente la explosión no le causó ningún daño debido a que la criatura de cuarto nivel logró completar con éxito su evolución, alcanzando su forma máxima. Al sentir su poder, el líder entendió que no era rival para él y solo podía ver cómo su enorme boca se acercaba para devorarlo. Por otra parte, el resto de bestias de las sombras estaban rodeando el refugio donde se encontraban los humanos sobrevivientes. Algunas bestias consiguieron entrar, pero de repente sintieron que el suelo empezaba a temblar. Entonces muchas de las bestias de las sombras fueron aplastadas por una enorme garra, mientras que otras fueron cortadas a la mitad por un hacha. En tanto, las bestias restantes quedaron reducidas a cenizas debido a las altas temperaturas. Mientras tanto, los supervivientes que presenciaron esta escena no sabían cómo reaccionar, puesto que habían sido salvados por las bestias de la montaña nublada que estaban siendo comandadas por el árbol divino. En eso el prota reconoció a Xiao Ai, ya que en el camino se enteró que esta chica era a quien el panda intentaba proteger. Entonces le dijo que vino a completar lo que el pequeño panda quería hacer en esta ciudad y les prometió que él se encargaría de protegerlos. Después de decirle eso, el prota dejó a algunos de sus subordinados para que los protegieran, mientras que él se llevó a los miembros restantes para que lo ayudaran a pelear contra la bestia antigua. Al llegar a su ubicación, revisó sus estadísticas y vio que su poder como extraordinario de cuarto nivel alcanzó los 13 millones. En cambio, el prota aún era un extraordinario de nivel 3 y su poder espiritual era de 9.7 millones. La bestia le dijo que el panda seguía vivo dentro de su estómago. No lo mató porque sintió un aroma único en su cuerpo y quería usarlo para hallar la fuente, pero al parecer ya no era necesario. Al escucharlo supo que se refería a la esencia de vida, pero no le importaba porque ahora sabía que solo necesitaba matarlo para salvar al panda. La criatura antigua se burló de su declaración y envió a varias bestias de las sombras para atacarlo. De la misma manera, el árbol divino no perdió el tiempo y también ordenó a su ejército de bestias para que se dirigieran a la batalla. El tigre blanco arremetió rápidamente contra las bestias y el dinosaurio empezó a desgarrarlos con sus dientes. Por su lado, el líder de los osos polares derrotó a muchos enemigos usando su poder del trueno. Entretanto, el bisonte blandió su hacha para despedazarlos, mientras que el caimán emperador los destrozó instantáneamente con su poderoso rugido. Por otra parte, el zorro utilizó sus llamas para incinerar a todas las bestias de las sombras que intentaban atacarlo. Mientras tanto, el prota decidió cambiar de lugar porque no quería que sus aliados quedaran atrapados en su pelea contra la bestia antigua, por lo tanto con un golpe directo de su raíz logró enviarla lejos. La bestia terminó estrellándose contra las rocas. Sin embargo, cuando el polvo se disipó, se dio cuenta que no había sufrido ningún daño. En el momento en que el árbol se acercó hacia su ubicación, notó que a su alrededor había una gran cantidad de huevos. La bestia le dijo que ellos son sus herederos y cuando nazcan todas las criaturas de este mundo se convertirán en su alimento. Además sabía que lo trajo hasta acá porque temía que su poder perjudicara a su gente, pero no servirá de nada pues estaba seguro de que sus bestias acabarían con los suyos. Al escucharlo, el prota le dijo que estaba equivocado y en ese momento empezó a transformar sus raíces en garras y también las envolvió alrededor de su núcleo. Entonces le explicó que él no lo alejó por miedo a que su poder dañara a su gente, sino que lo hizo porque no estaba seguro de poder protegerlos, ya que al liberar todo su poder estaría ocupado destruyéndolo. En cuanto terminó de hablar, él logró completar su transformación y ahora su cuerpo se había vuelto extremadamente poderoso. Después le dijo que antes de venir hacia acá estuvo pensando en la mejor manera de luchar y al final decidió optar por esta forma. Le aseguró que él se encargaría de matarlo y también exterminará de este mundo a todos sus descendientes.